¿Cómo están, amigos de Diario Médico? Mi nombre es Dani Antara y en esta oportunidad me encuentro con el doctor Guillermo Contreras. Él es médico intensivista y es jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Cayetano Heredia. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Ahora venimos a hablar del tema de nutrición en pacientes hospitalarios. ¿Cómo está la realidad de la nutrición de nuestros pacientes? Muy bien, Dani. Justo hay que hacer una diferencia principal para comenzar la discusión y la charla acerca de lo que es la desnutrición que conocemos nosotros, la anemia, la desnutrición crónica, que es un problema nacional que afecta casi 46% de nuestros niños. Esa es una anemia y una desnutrición crónica que nos resta oportunidades de desarrollo en el futuro. Por supuesto, claro. La desnutrición hospitalaria o la malnutrición hospitalaria es una circunstancia aguda. Nos lleva a la muerte. Y que nos puede matar. Eso es lo más preocupante. La desnutrición hospitalaria consiste cuando el paciente no puede absorber la cantidad de nutrientes o la cantidad de nutrientes que absorbe no es lo suficiente para lo que la enfermedad necesita de su cuerpo. La enfermedad es una circunstancia de estrés extrema en la cual el cuerpo se ve sometido a distintas cantidades de necesidades energéticas para proteger la vida. Y si no recibe el combustible esencial que es la comida, ya sea a través de la comida por vía oral, a través de sondas o a través de la vena, entonces el paciente inefectiblemente se va a complicar y eso puede llegar a la muerte. En estos casos en el que el paciente puede llegar a la muerte, son más en las áreas como la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Te comento. Hay varios estudios que van identificando riesgo de mortalidad asociado a la falta de una buena nutrición. El riesgo de mortalidad aumenta 2 veces más, independientemente si eres un paciente hospitalizado o un paciente que esté en cuidados intensivos. O sea, un paciente malnutrido tiene 2 veces más riesgo de muerte que un paciente bien nutrido. Evidentemente, cuando esto sucede en las unidades de cuidados intensivos, el riesgo es mucho mayor. ¿Cuánto llega el riesgo más o menos? Los riesgos pueden ser cercanos a 3 veces más el riesgo de mortalidad en cuidados intensivos. Si a eso le añades que esos pacientes que habitualmente están en las unidades de cuidados intensivos son recién nacidos que están por obvio motivo, por prematuridad, por algunas enfermedades congénitas, en unidades de cuidados intensivos neonatales me refiero, o pacientes adultos que tienen diabetes, hipertensión, cáncer o son mayores de 60 años, todos esos factores de riesgo, independientemente de los factores anteriores, te aumentan hasta 2 veces más. O sea, quiere decir que la mortalidad de esos pacientes puede ser hasta 5 veces si es que sufre de malnutrición hospitalaria a un paciente que no la sufre. Ahora, no estaríamos hablando de este tema, o en todo caso las cifras no serían las que vemos si es que la nutrición sería muy bien tratada en los centros hospitalarios, ¿verdad? ¿Cómo está siendo tratada la nutrición en estos pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y también en otras áreas? Una cifra bastante delicada. Tenemos cerca de 534 hospitales que manejan pacientes hospitalizados con alta complejidad, pacientes que requieren hospitalizarse de cualquier edad. De esos 534 centros, solamente en 18 de ellos hay unidades de profesionales dedicados exclusivamente al soporte nutricional especializado. Y en muchos de esos hospitales, esos 534 hospitales que no tienen estas unidades de soporte nutricional en todo el Perú, no se cuenta con la cantidad de profesionales de nutrición que permitan que estos pacientes puedan ser identificados precozmente. Te explico cómo debiera funcionar. El nutricionista es un profesional vital en este esquema, en el cual ellos identifican a los pacientes potencialmente delicados, con las evaluaciones de peso, de talla, evaluaciones antropométricas y una serie de scores que ellos pueden utilizar. Identifican al paciente potencialmente grave y estos nutricionistas pasan la posta a las unidades de soporte nutricional especializado que debiéramos tener en nuestros hospitales y que deben atender especialmente a estos pacientes delicados. Tratarlos a través de nutrición, no por vía oral, sino a través de sondas o a nivel de las venas, a través de nutrición parenteral, y permitir que estos pacientes puedan salir de la condición crítica mucho más rápido. Ese circuito no lo tenemos. O sea, quien debe liderar esta iniciativa es el nutricionista. Quien debe iniciar la iniciativa, yo creo que son 3 pilares. Te lo digo, la familia tiene que saber cuándo su paciente está en riesgo de desnutrición, o el mismo paciente si está en condiciones de saberlo en cuidados intensivos, a veces es un poco complicado, pero debe saber identificar cuándo está en riesgo de desnutrición, pérdida de peso mayor del 5% en los últimos 3 meses, falta de una buena ingesta por vía oral durante los últimos 7 días,
aumento de los edemas o del hinchazón que sufren los pacientes delicados. Son algunos de los principales factores que la familia debe saber. Si su paciente está hospitalizado y no come más de 2 días, ya está en riesgo nutricional. Luego, tenemos el otro esquema, los profesionales. Tenemos profesionales formados en nutrición y habitualmente en nutrición general, pero no en nutrición clínica, nutrición hospitalaria. Entonces ahí tenemos una falencia en la formación. Esa misma falencia en la formación sucede con nosotros los médicos. No tenemos cursos de pregrado en los cuales nos formen en nutrición clínica. En otros países latinoamericanos hay una especialidad médica que se llama nutriología. Justamente en Argentina, en Chile, ellos se forman especialmente en nutrición clínica. Entonces tenemos la arista de la familia y de los pacientes, la arista de la formación y de los profesionales y la arista del ente rector. Necesitamos nosotros que se tengan normadas las necesidades de que en los hospitales en nuestro país tengamos unidades de soporte nutricional. Claro, en realidad en los centros hospitalarios, hospitales, clínicas, no se hacen más allá de la norma, ¿verdad? O sea, no se cumple más allá de la norma. Se debería crear una norma técnica que regule este grupo de profesionales que trabajen en nutrición hospitalaria. Perfecto. ¿Qué pasos se están dando también para lograr esto, no? Hay algunos intentos que han quedado justamente eso, en intentos por cuestiones de lo que habitualmente pasa en nuestro país. Sin embargo, no es solamente que el papel y la ley y la norma nos digan qué hacer y de acuerdo a eso cumplirlo, sino que hay toda una información de beneficios económicos y de salud que repercute en todo el sistema. Te doy algunas cifras. Si tú inviertes, estos son estudios americanos, $1 en nutrición hospitalaria, en prevenir la malnutrición hospitalaria, el retorno a esa inversión es de cerca de $52. En un estudio brasilero, por cada real que se usaba en tratar a un paciente hospitalizado, la cifra de $52 es en cuidados intensivos. En un estudio brasilero general se vio que por cada real que se usaba en evitar la malnutrición hospitalaria, se ahorraban 4 reales en complicaciones. ¿Qué es esto que te estoy hablando en cifras? Quiere decir que nosotros, de todos los pacientes hospitalizados, de acuerdo a una serie de estudios con los cuales contamos, el 50% de los pacientes que se hospitalizan terminan con malnutrición hospitalaria. Y de esos pacientes malnutridos, ya te dije la cifra, escalofriante, 2 veces más riesgo de morir si estás malnutrido, 3 veces más riesgo de morir si tienes alguna de las enfermedades que te mencioné, y encima tienes mayor riesgo de complicaciones de distinto tipo, desde que se presenta un paro cardiorrespiratorio, a una úlcera de presión, a una caída, a una infección. Aumenta 1.6 veces más en un paciente malnutrido que en un paciente que no está malnutrido. Su riesgo de infección aumenta 1.9 días más que un paciente que no está con malnutrición hospitalaria y se encuentra hospitalizado. Más cifras. 2 días menos de uso de antibiótico en un paciente que sufre de malnutrición hospitalaria que en uno que no la sufre. Entonces, si nos ponemos a ver, no es solamente el tema de norma, es que esto repercute en todo el sistema de salud. ¿Qué pasa si un paciente se queda 2 días y medio menos en la unidad de cuidados intensivos? Hay un ahorro. Tenemos un ahorro para la institución, pero no solamente eso. Desde el punto de vista del paciente, ese paciente va a estar más tiempo con su familia y puede ingresar otro paciente a ser atendido en unidades de cuidados intensivos que son tan escasas y tan necesarias. Si se gasta menos dinero en antibióticos, puedo tratar ese dinero, usarlo en prevención de salud. Son cifras realmente duras. Ahora, estas cifras también están siendo vistas por los gestores de los hospitales, de las clínicas, porque si el ahorro es real y tiene un impacto también en la salud de los pacientes, entonces no entiendo por qué algunos no lo implementan. 18%, imagino que todos estos centros están en Lima, la gran mayoría están en Lima. Los 534 centros son a nivel de Perú. Claro, los 18 centros. Y de los 18 centros que te mencioné, 12 de ellos están en Lima. O sea, solamente tenemos 6 unidades de soporte nutricional, mal que bien conformadas, en el resto del país. Y es interesante lo que me preguntas de los gestores, porque justo te comenté antes de entrar a la entrevista, y di una charla de farmacoeconomía del soporte nutricional justo en un congreso latinoamericano en México. Y la pregunta que me hicieron en el panel fue una de esas preguntas: ¿cómo unir el tema económico de los gestores, de los directores, de los hospitales o de las clínicas con el tema humano del paciente? Es muy sencillo.
y para ello te doy la cifra de un estudio que se acaba de publicar este año en una revista de información médica económica. Teóricamente, en el Perú, pues te digo teóricamente porque es una traspolación de cifras que se han hecho a través de alguna información que se tiene acerca de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, carecemos de cifras y estudios de estadística en el Perú, se gastan aproximadamente 163 millones de dólares en pacientes hospitalizados en cuidados intensivos en Perú. ¿Qué cosa es esos 163 millones de dólares? Aproximadamente el 30 al 35% del presupuesto del SIS, aproximadamente 3.4% del PBI nacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que el impacto en la salud de todos los peruanos es impresionante. Entonces, si gastamos cerca del 35% del presupuesto del SIS en tratar complicaciones de pacientes de cuidados intensivos que sufren de malnutrición hospitalaria, de acuerdo a la cifra del estudio, entonces estamos en problemas muy graves. Y a nivel latinoamericano, esa cifra es de 10 billones de dólares. Incluye 8 países donde está Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, estamos intentando dar pasos para dar información que nos permita crear conciencia de lo importante que es el soporte nutricional especializado. Y no solamente, si bien es cierto, es un tema bastante complejo de entender y bastante técnico, por el tipo de nutrientes y las vías y las formas, pero en realidad si lo ponemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista real, es muy práctica la información. Entonces yo, un gestor que me dedico a ver temas monetarios, económicos, de clínica, puedo hermanar tranquilamente ese concepto de ver el bosque con ver el paciente que está al frente del médico. Si yo lo trato bien, prevengo la desnutrición hospitalaria, prevengo y le doy los nutrientes en el momento correcto y momento adecuado, le doy el personal capacitado para que lo pueda tratar de manera correcta, ese paciente va a salir más rápido de nuestro hospital o de nuestra clínica, va a salir mejor, va a salir más contento, la familia va a estar más feliz, va a ser más productivo, y entonces todo el sistema se beneficia. Y el dinero que puedo utilizarlo, lo puedo utilizar en atender más personas. Y eso es, evidentemente, valor compartido para todo el Perú. El reto es grande, ¿no? Tratar de concientizar a los gestores, educar a los profesionales y también comunicar a los familiares de los pacientes. Pero déjame decirte que es un trabajo que se ha dado en otros países. Este camino es un camino que en Brasil se realizó con un estudio que se llama Ibranutri, hace cerca de, en el año 98, 99. El doctor Dan Balsberg, la doctora Isabel Correia, encuentran esta necesidad y logran que esta necesidad sea plasmada a través de las cifras que ellos muestran en sus estudios. En ese estudio, el 48 o 50%, si mal no recuerdo, de los pacientes hospitalizados en Brasil sufrían de desnutrición hospitalaria. Después de más de 20 o 25 años de seguir trabajando en ese tema, han logrado que ese nivel disminuya 28%, que es un nivel que todavía requiere ser perfeccionado. Y estamos hablando de Brasil. Entonces, una realidad cercana a la nuestra, con algunas diferencias económicas, sociales, pero que nos pone en pauta que nosotros podemos cambiar las cosas. Está en nosotros, en crear conciencia. Y entrevistas como la tuya nos permiten eso. ¿Cómo están países como Colombia, Chile, México, de la región, que en temas de haber creado dentro de sus hospitales esta unidad de soporte nutricional? Evidentemente, en Chile y en Colombia, ellos tienen ya la formación para nutricionistas, para médicos, para químicos farmacéuticos y para enfermeras de la nutrición clínica. Como te comenté, incluso en Chile es una especialidad médica, y lo mismo en Argentina, nutriología. Pero si nosotros tenemos 18 hospitales que tienen esta unidad, en estos países más o menos, ¿cómo está el número? En Argentina es casi una norma, y en Chile es una norma. En Chile los hospitales tienen equipos de personas que se dedican al soporte nutricional a través del departamento de nutriología. Lo mismo sucede en Argentina. En ciudades de provincia, como por ejemplo Salta, Jujuy, que uno podría decir que se parecen un poco a la realidad nuestra, ellos tienen profesionales encargados de la nutriología, estos hospitales. Entonces, eso es una realidad que países cercanos al nuestro han logrado cambiar. Entonces, nosotros lo que necesitamos es justamente eso. Hay un estudio en cuidados intensivos que realicé junto con un grupo de estos profesionales latinoamericanos que se publicó el año pasado en el Critical Care Medicine de cuidados intensivos, en donde identificamos que el 74% de los pacientes latinoamericanos
incluyendo nosotros, Perú, Claro. donde participamos con 8 unidades de cuidados intensivos, demostró que el 74% de esos pacientes tienen algún grado de desnutrición moderada o severa, de acuerdo a una escala que se llama valoración global subjetiva. Son pacientes que se han desnutrido en la hospitalización o que Que han llegado en muchos de desnutrición. ellos, en un grupo importante, venían con un grado de desnutrición, de desnutrición crónica, Ujú. problema y resultado de la miseria en la que vivimos, Ujú. de la pobreza. Y esos pacientes que están ya desnutridos, aún dentro del hospital se desnutren mucho más. Y hay un problema más importante, que es el tema de la mejoría económica nos lleva a tener mayores ingresos en algunos estratos sociales, esos estratos sociales a comer y muchas veces a comer mal, Ujú. y llevarnos al tema de la obesidad. Los pacientes obesos son pacientes de por sí malnutridos, Por supuesto. y que cuando se malnutren dentro de la hospitalización, los resultados son tan o más catastróficos que en el paciente que ya está con desnutrición crónica. Entonces, es un tema muy complejo de tratar. Un poco para educar a las personas, algunos familiares de los pacientes sobre todo, Claro. podrían creer que un paciente que tiene en su cama bolsas de suero está siendo nutrido, ¿verdad? Pero esto Claro. no es así. Así es. Te comenté algunas de las medidas generales en que la gente puede identificar a la necesidad de ser nutrido de manera especializada en los hospitales o en las clínicas de Perú. Y sin embargo, también hay una creencia que el suero que nos cuelgan ahí en las vías y que está conectado a nuestras venas son los alimentos que necesitamos. Esto no es cierto. 1 litro de dextrosa o de suero con azúcar trae aproximadamente 50 gramos de azúcar, que son 200 calorías. Claro. Una persona adulta de aproximadamente 60 kilos requiere entre 1800 a 2400 calorías. Y no podemos, nosotros muy bien sabemos, no podemos Ujú. alimentarnos solamente de azúcar. 50 gramos es lo máximo de azúcar que una persona debe recibir al día, según la Organización Mundial de la Claro. Salud. Entonces, estamos ante una situación terrible. Porque ¿de dónde saca ese paciente hospitalizado las calorías y la energía que necesita para seguir vivo? De los músculos que le permitan respirar. Por eso esos pacientes, cuando están en cuidados intensivos, se quedan más tiempo unidos al ventilador mecánico o esta máquina que los ayuda a respirar. Se quedan más tiempo hospitalizados, se complican más de infecciones, porque las proteínas también son sustancias que nos permiten activar el sistema de defensas. Y un sistema de defensas que no funciona nos lleva a las infecciones intrahospitalarias. Entonces, es un círculo vicioso que tiene que ser cortado desde el momento cero, desde que yo llego a la hospitalización. Hay un estudio muy pintoresco que se realizó, uno en Brasil y otro en Europa, en que identificaron que cuánto era el registro del peso de los pacientes al ser hospitalizados. En el Brasil, solamente el 23% de los pacientes que llegaban hospitalizados a los hospitales brasileños tenían algún dato de registro del peso. Y sin embargo, en esos pisos de hospitalización, más del 90% de esos pisos de hospitalización tenían una balanza. O sea, es un tema de conciencia. Claro. Es un tema de conciencia. Familiares, profesionales y los gestores. Los gestores tanto de la gestión hospitalaria como los macrogestores que tienen que poner las normas. Ujú. Y la información es de un peso importante. La farmacoeconomía de la nutrición hospitalaria mejora el pronóstico del paciente individualmente y mejora el pronóstico de todo el sistema de salud. Ujú. Ahora, y eso que no estamos hablando de pacientes que tienen otro tipo de comorbilidades, ¿verdad? Pacientes Claro. con diabetes, hipertensión, otro tipo de enfermedades que están hospitalizados también. Pacientes con enfermedad renal crónica que están en hemodiálisis son pacientes que de por sí tienen pérdida muscular, pérdida de calcio en los huesos, y si eso se añade malnutrición hospitalaria, entonces nos imaginamos lo que puede pasar. Cirróticos, pacientes con cáncer, una enfermedad terrible donde la misma enfermedad consume el cuerpo. Entonces son pacientes muy sensibles a la enfermedad, mayores de 60 años. Son factores identificados en muchos estudios. Hay un estudio en Dinamarca, donde en 10 años siguen a 6.6 millones de pacientes hospitalizados en Dinamarca y encuentran que esos factores de riesgo, obesidad, alcoholismo, diabetes, enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, edad mayor de 60 años, cáncer, son factores directamente relacionados a peor pronóstico y mayor mortalidad en los pacientes daneses. Esto te quiere decir
que si un paciente de un país teóricamente desarrollado, moderno, bien nutrido, sufre de complicaciones y de aumento de mortalidad en su hospitalización, ¿qué pasará en los países como los nuestros, en donde la tasa de desnutrición crónica ya es un problema? Entonces eso es una realidad que choca y choca mucho. Sí, una de las cosas como te comentaba, para medir el impacto que esto tiene en los pacientes y la mortalidad en estas áreas críticas, es un poco la investigación. ¿Qué se está haciendo en nuestro país en cuanto a investigación en nutrición clínica para poder mostrar el problema, ¿no? Y poder encontrar la solución también? Esa es una pregunta complicada. Tenemos muy poca investigación en el Perú. Como te mencioné, el año pasado publicamos este estudio multicéntrico con 8 países latinoamericanos, con 8 UCIs de Perú, pero en realidad se están dando algunos pasos. Hay profesionales que están empezando a publicar sus trabajos de investigación en congresos europeos, en congresos latinoamericanos. El tema es crear los canales para que estos profesionales, que ganan muchas veces un sueldo que no les alcanza para vivir en un solo trabajo, puedan tener el ingreso que les permita dedicarse a la investigación. Claro. Entonces, ahí es una realidad aún más compleja, porque implica el compromiso de la nación en invertir en investigación y desarrollo, que es el único camino que te va a llevar hacia, valga la redundancia, el desarrollo como país. Entonces, hay esfuerzos, hay gente muy tenaz que intenta cambiar las cosas en la desnutrición hospitalaria en el Perú, me consta. Sin embargo, necesitamos mucho más, y eso implica que la sociedad conozca este problema, reclame sus derechos, se involucre en el tema de la desnutrición hospitalaria, que eso da pie a que los profesionales tengan mayores y mejores canales para ingresar al conocimiento a través de las universidades, que se modifiquen currículas desde pregrado, desde el estudio básico en la universidad, para que nutricionistas, médicos, enfermeras y químicos farmacéuticos, sí, en general, se imbuyan del tema de la nutrición clínica y puedan tratar mejor a sus pacientes. Y luego que el Estado se dé cuenta de esta necesidad, a través de investigación y desarrollo, a través de normas técnicas y a través de favorecer la correcta prestación del servicio de salud. Te doy una cifra pequeña. En México se está realizando un estudio que ha sido copiado y que es una copia positiva, creo yo, de un estudio español, donde se ha identificado que de los residuos hospitalarios, de la cantidad de basura que eliminan los hospitales, el 33% de estos residuos hospitalarios corresponde a comida. Y comida, o sea, en mi casa, no sé si en tu casa debe ser el ejemplo similar, la abuela decía o la mamá decía que no se podía botar la comida, ¿no? Por supuesto. El 33% de los residuos hospitalarios en España y en México corresponde a alimentos, y alimentos que los pacientes no ingieren. O sea, le damos comida que por vía oral, me refiero, que no la comen, que la dejan ahí tirada, la arrojamos a los contenedores, al sistema sanitario, y encima a estos pacientes no los identificamos como pacientes potencialmente a riesgo de malnutrición. Entonces, ¿te imaginas todo el impacto en la cadena? O sea, el 33% de toda la comida que debe ser ingerida no la absorben ni los profesionales de salud en sus guardias, sobre todo ni los pacientes que se encuentran hospitalizados. ¿Y cuáles son las principales quejas de estos pacientes? Está fría o no le gusta la comida. Y casi el 30% de este residuo que se elimina es proteína, justamente lo que más necesitan para luchar contra la enfermedad. Entonces son cifras alarmantes, es un problema de salud pública, Dani. Así es, y justo lo que me comentabas también al inicio, ¿no? Es en el tema de educación, los médicos en su formación siempre una de las primeras cosas que hacen cuando van a recetar a un paciente es hacerle la dieta, ¿no? En la receta, es lo principal y lo primero que hace el médico cuando atiende a un paciente. Sin embargo, no identifica este problema que se están dando. Tú has hecho algo muy importante. Cuando nos enseñan a hacer las indicaciones en la hospitalización, el punto número 1 que nosotros escribimos, 1.0, es dieta. Y justamente ese punto más importante que nosotros ya tenemos en la mente grabado, que es lo más importante, es lo que más estamos dejando de lado. Es lo que más dejamos de lado. Y muchas veces por desconocimiento. Así es.
Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable, Dani, por la entrevista y esperemos que este tema pueda ser difundido de manera correcta. Fue el doctor Guillermo Contreras, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Cayetano Heredia. Volvemos.